de que allí no hay una opción, porque justo la ausencia del concepto de capitalismo hace que la crítica de Heidegger se debilite de manera radical. El paralelismo entre Marx y Heidegger es que ambos están haciendo la crítica a la técnica planetaria en función de dar cuenta de una contradicción. En Heidegger es la contradicción de la logistía y la poiesis. En Marx la contradicción valor de uso, o mejor dicho, entre la acumulación mundial de capital y la reproducción global social. Pero en Heidegger no hay concepto de capitalismo, y entonces la modernidad está fundamentalmente cargada a hacer este proyecto de destrucción, y la opción está aquí, en el regreso a los griegos. Pues sé que el regreso a los griegos está conectado con la defensa de la modernidad rural germana. Pues ¿dónde está la alternativa aquí? Aquí no, la alternativa no es el nazismo, no es el nazismo. Esta combinación de modernidad de modernidad y una violencia que viene de la vida rural germana, y al mismo tiempo que un encuentro pacífico con la naturaleza, aquí no está la opción. La opción está en otro lado. No es lo político y lo filosófico que lo intenten, no, pero para nada, pero para nada. No, me parece que el problema está en el diagnóstico epocal. Y en el diagnóstico epocal, justo, lo que pasa es que lo dije de manera muy sintética. Está muy bien la discusión porque está llevando a tener que extenderse. En el diagnóstico epocal, entonces, el problema se vuelve un desciframiento de la modernidad que dé cuenta de sus ambivalencias y de sus disyuntivas. La ambivalencia de la modernidad realmente existente, o sea, esta forma de capitalismo mundial, consiste en que es una combinación ineludible de progreso y devastación. Lo que está en juego, en tanto sea modernidad capitalista, no es si hay progreso o si hay devastación, no es una cosa o la otra, es que es una combinación esquizofrénica de ambas. Eso es capitalismo. Si no, en verdad no se sabe de qué estamos hablando. El positivismo se regodea en una ausencia de concepto de capitalismo olímpica. No sabe de qué está hablando. ¿Qué hablar del mundo sin saber qué es el capitalismo? No sabe de qué está hablando. Esta combinación de progreso y devastación no la entiende. No entiende esta combinación de progreso y devastación. Si uno descifra progreso y devastación como esencia de la alegoría de la modernidad capitalista, entonces están en juego sus formas. Y no son irrelevantes sus formas, porque son muy diferentes. El siglo XXI enfrenta esas formas. Mi discusión sobre la crisis ecológica está en esta terreno. Las formas de capitalismo, y en función de eso, las formas de relación con la naturaleza. Por eso hablo de modernidad cínica, hablo de modernidad neonazi y hablo de modernidad liberal. No neoliberal, liberal de veras. El Estado como contrapeso entre la destrucción de la naturaleza y la sociedad. Pero esto sigue siendo formas de combinación de progreso y devastación. Esto es capitalismo. ¿Qué significaría pensar en una modernidad alternativa? Una modernidad que pusiera a lo humano como fundamento, y eso incluye la naturaleza, que es la discusión, en efecto, de la naturaleza como totalidad, y entonces no solo es la naturaleza inorgánica, exterior, sino la naturaleza orgánica, el cuerpo humano, de todo modo que hombre y naturaleza son una unidad. El esquema que presenta Jorge de Bolívar Echeverría es eso: hombre y naturaleza como una unidad. Una concepción holística, no es uno u otro, no hay dualismo, no hay ni subjetivismo ni objetivismo, hay unidad orgánica, hombre y naturaleza. Y lo importante de eso es que entonces la vida humana es el fundamento para pensar la época, y allí lo que está en curso, los riesgos de lo que está en curso, no basta pensar en cómo le hacemos para que la tasa de crecimiento siga más o menos adelante, sin importar los millones de pobres, sin importar los millones de hambrientos, sin importar las sequías, sin importar el incremento de los huracanes. La gráfica de Thomas Pogge, que la que hablaba yo hace rato, es impresionante también porque tiene cómo se incrementan los ciclones y los huracanes, y se incrementa la pobreza en las zonas en las cuales están sucediendo estos incrementos de fenómenos que no son puramente naturales, sino históricos naturales, porque son generados por un desastre ecológico generado por esta forma de funcionamiento del patrón fosilista. Entonces, es muy importante observar, sí, también es muy importante observar que una modernidad alternativa pondría la vida humana como fundamento. En este contexto, en las formas de modernidad, cuando hablamos de renta a la vida, no estamos hablando de esclavitud, sino más bien de que ahora, a partir de la ingeniería genética, se va a acabar un monopolio inédito, nuevo, sobre los códigos de la vida, vegetal, animal o humana, los tres. Y entonces, el monopolio de la técnica de vanguardia que hace posible estos monopolios de esas dimensiones de la naturaleza a las que antes no se tenía acceso, da pie a una ganancia extraordinaria que de manera correcta Fernando Barata ha llamado la renta de la vida. A la vuelta de siglo surgió esta nueva forma de renta, la renta tecnológica, que es esta nueva forma histórica que no tenía. Entonces, ¿qué opción hay que pensar
¿Qué hay que construir? Creo que hay el planteamiento de Gors, que es muy importante. Lo tecnológico no puede ser pensado más que en términos transdisciplinarios, tiene que ir junto con lo político. Pensar hoy en la técnica exige pensar desde una visión de tecnopolítica. Y entonces, a la hora de pensar en términos tecnopolíticos, la vida humana tendría que ir por delante. Esto es hablar de seguridad humana. El nuevo debate que está surgiendo sobre seguridad humana es fascinante, porque está empezando a poner la vida humana como fundamento. A esto, eso es lo que me parece, es a lo que cabe conducir un nuevo horizonte epistemológico para pensar en psicología como para. Muchas gracias. Voy a tratar de responder muy rápidamente y de manera breve. Que el conocimiento está ligado a las instituciones. A mí me parece que no es tan así, ¿eh? Yo veo que justamente en la actualidad hay una crítica y hay un problema grave en el funcionamiento de las instituciones educativas en México y de las instituciones gubernamentales y de la empresa privada también, es decir, cuál de estas se salva de una fuerte crítica. Creo que ninguna. En cambio, ¿cómo fluye la sociedad civil actual? La sociedad civil del siglo XXI no es la sociedad de la cual nos hablaba Kant, no es la sociedad civil de la que nos hablaba Hegel, no es tampoco la sociedad civil de la que nos hablaba Marx, es decir, aquella que gente que se dedicaba simplemente a hacer negocios, ¿sí? A trabajar para vivir. No, la sociedad civil actual está tomando en sus manos la política y lo político, es decir, se está expandiendo y las instituciones estatales y todas aquellas instituciones que tradicionalmente existen, están desprestigiadas y se habla de eso, ¿sí? La nueva sociedad civil tiene un nuevo carácter, es decir, es la gente, no es el Estado, porque es sociedad civil, sociedad política, no, la sociedad civil está tomando un nuevo carácter que hay que estudiar nuevamente. Las universidades en cuanto a las universidades se pregunta, ¿hay un cambio de paradigma en las universidades? En ese caso me parece que sí, porque el pensamiento de la universidad del siglo XXI en nada se parece a la universidad de los años 1980, 1990, se hablaba de cosas completamente diferentes, las bases teóricas, los conceptos, los procedimientos, o sea, los métodos de investigación, simplemente eran otros, ¿sí? En los 70s el marxismo, es decir, ha habido, la situación no es la misma al interior. Sí hay un cambio de paradigma en las universidades en la actualidad. Ahora, ¿cómo trascender dentro del ámbito universitario a los que estamos o a los que estén ahí? Bueno, pues yo creo que aquí la cosa es lo mismo, se ha dicho mucho, hay que salir de la universidad, hay que ir al pueblo, se ha dicho mucho. Yo creo que hay que retomar esas ideas porque no hay otra alternativa. La gente ya no está llegando a las universidades, la gente no quiere estudiar. ¿Por qué? Porque estudia una licenciatura y salgo y no tengo chamba y se me pone más difícil porque invertí en estudiar algo y quiero ser ingeniero, antropólogo o doctor y no hay chamba, es decir, hay una crisis fuerte a nivel social que afecta principalmente a las instituciones formales que tenemos. Otra pregunta, ¿qué se puede plantear a futuro desde la antropología? Bueno, creo que ya se empezó a responder esto con lo que digo en cuanto a lo anterior. Me parece que sí hay una sociedad civil nueva que funciona de manera relativamente autónoma a las instituciones, se aleja de las instituciones. Yo pertenezco, como les decía, a una asociación civil, Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial. No queremos, tenemos vínculos con las universidades, con los municipios, con los estados, con el gobierno y con todo, pero nos enorgullecemos y funcionamos de manera distinta. El estar en un organismo que no sea gubernamental y que no sea la empresa privada es como asomarse a un balcón distinto, todo se ve distinto, organizándose como sociedad civil, me parece. Ahora, hay también los saberes étnicos que ya se comentan aquí, y en cuanto al planteamiento del futuro, pues sin duda
creo que también ya se dice, hay que atender a los intereses colectivos de la población y resolver esos problemas, inventar soluciones para esos problemas, inventar soluciones para los países latinoamericanos, para México, para la gente de cada uno de los estados que tiene sus características específicas. Sin duda hay que planear, sin duda el futuro no es nada promisorio para los países pobres si las cosas siguen como han estado funcionando desde hace 500 años, ¿no? México y nosotros estamos bajo un sistema de dominación que no nos conviene y hay que inventar algo para escapar de ese sistema, ¿sí? No rechazando todo lo europeo, no rechazando todo lo norteamericano, pero es que no podemos ni rechazarlo, este es un país dominado y entonces hay que atender a los intereses colectivos de la población y efectivamente de la humanidad, porque actualmente toda la vida social se desarrolla en torno a una invención. Marx hace la crítica de la economía política. La economía política es una invención de Ricardo, de Adam Smith, que dicen, construyen el conocimiento, y dices, piensen en este orden de ideas, y caemos, y Marx dice, no hay que pensar así. Yo hago la crítica de la economía política y hago un planteamiento para acabar con este modo de vida y con este pensamiento que nos está rigiendo. Echa su rollo, pero es un rollo del siglo XIX, no podemos pedirle que después de tantos años toda la estructura teórica del marxismo siga coherente, ¿no? Está como un plato roto del cual se pueden levantar pedazos muy valiosos, pero hay que inventar el futuro y bueno, ahí le paramos. Ahora sí, muchas gracias, un aplauso. Y antes de queremos darles un regalo de parte de los organizadores de la institución. Muchas gracias y les pedimos por favor 5 minutos nada más de receso y les agradecemos su paciencia. Lo que puedas agarrar. Bueno, pero. Es otro debate de media hora que nos puede las industrias. No, ese es mío. ¿Le prestas tu suéter? El número 5, el siguiente seminario permanente interinstitucional en la ESIA de Zacatenco para la primera semana del mes de marzo del 2012. Y quiero aprovechar que también están aquí algunos compañeros ponentes. Antes de que se vayan, los vamos a invitar personalmente. La temática sugerida para el siguiente evento sería la técnica e infraestructura. ¿Por qué? Por la naturaleza del instituto también, por estudiantes de ingeniería, y que la reflexión filosófica interdisciplinaria vaya en el sentido también de los aspectos técnicos, ¿no? Y sobre todo para despertar también el interés de los estudiantes, aunque bueno, el saber es holístico y es amplio. Bueno, pues le damos la palabra al maestro Marcos Bonilla de la PES Aragón. Bien, buenas tardes compañeras y compañeros. Es un gusto, es un honor estar en esta institución, en nuestro Politécnico y el CEMAD, pues para darle paso a este seminario de filosofía de la ciencia y sustentabilidad. Hoy me ha tocado a mí moderar y bueno, tenemos una metodología que quiero plantearles a los compañeros. Serán 25 minutos, ¿verdad? Bueno, media hora para cada uno y al final habrá una ronda de preguntas y respuestas que ustedes podrán desarrollar. En primer lugar tenemos particularmente al licenciado en Filosofía Juan Iván Carrasco Andrés,
con su ponencia Epistemología y Modernidad. Él proviene de la Facultad de Letras de la UNAM. Bueno, no soy licenciado aún, ¿no? Soy pasante, entonces, bueno, eso para empezar, ¿no? Primero que nada, pues agradecer rápidamente al comité organizador de este evento. Bueno, ¿se escucha así? ¿Puedo? ¿Sí? Bueno, está bien. Pues agradecer primeramente al comité organizador por permitirme estar aquí con ustedes, compartiendo unas breves ideas, ¿no? Unos pequeños puntos que cabe decir, ¿no? Pues que no son propiamente ideas originales, ¿no? Son ideas que las encontramos en diversos autores, y bueno, lo que yo quisiera aquí es pues, compartir, ¿no? Algunas pequeñas reflexiones, algunos, digamos, puntos para pensar, algunas líneas para pensar, ¿no? Y sobre todo pues compartir bibliografía que pienso yo es necesaria, ¿no? Si estamos en un seminario donde se está hablando de filosofía de la ciencia y sustentabilidad, ¿no? Bueno, quisiera hacer una reflexión bastante general sobre qué es esto de la filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, venimos aquí, ¿no? Y bueno, y de entrada, pues el programa nos dice filosofía de la ciencia y sustentabilidad, ¿no? Yo me voy a concentrar brevemente, y espero que sea comprensible, en esta cuestión de la filosofía de la ciencia, ¿no? Filosofía de la ciencia, como indica el nombre, pareciera ser una reflexión en torno a esa cosa que se llama ciencia, ¿no? Y pareciera ser entonces también una reflexión de segundo orden, porque pues existe la ciencia, ¿no? Y existe pues también una reflexión en torno a ella, ¿no? Este campo, vamos a decirlo así, de la filosofía, pues se ha inaugurado como un campo en el cual se piensan los límites, los alcances, el contenido, la configuración y el propio quehacer de la ciencia como tal. Sin embargo, yo aquí no me concentraré en eso, sino que intentaré abordar la reflexión desde digamos, un movimiento filosófico que se enmarca dentro de la historia de la filosofía y que viene a ser pues el idealismo alemán del siglo XVIII-XIX, y me concentraré sobre todo en un autor que es Hegel, ¿no? Bueno, Hegel es un filósofo alemán del siglo XVIII-XIX que tiene un proyecto teórico muy específico, ¿no? Este proyecto teórico específico consiste en hacer, dice él, de la filosofía no un mero amor por el saber, sino un saber efectivo, es decir, un saber real, ¿no? Un saber, dice él, de lo absoluto, ¿no? En alemán el término que Hegel utiliza es la Wissenschaft, que es, digamos, conocimiento en sentido fuerte, y, digamos, lo que Hegel nos viene no nos viene, ¿no? Sino más bien desarrolla, es la posibilidad de captar la objetividad de lo real, ¿no? De captar la totalidad de lo real, de captar, digamos, cómo está estructurada la realidad, ¿no? Así pues, este proyecto teórico en el cual Hegel se inserta supone pues que es posible dar cuenta, dar razón, conocer cómo se estructura la realidad, no ya como las ciencias particulares que fragmentan la objetividad, que fragmenta la realidad y tienen pues todo un aparato, digamos, conceptual, un aparato técnico instrumental para apropiarse de la realidad, ¿no? Las llamadas ciencias duras, ¿no? La física, la química, la biología, precisamente lo que hacen es parcializar la totalidad de lo real, ¿no? Y bueno, estructuran un discurso con base en pues un paradigma. En las ponencias pasadas escuchamos un poco esta cuestión del paradigma, ¿no? Bueno, ahora bien, cuando hablo yo de totalidad, o cuando se está hablando de la objetividad de lo real, o el sentido de lo real, pues pareciera quizás sonar un poco como confuso, como algo ¿qué será eso? Y bueno, cuando se habla pues de la objetividad o de la totalidad de lo real, nos estamos refiriendo a cómo se estructura no solamente una parte de la realidad en términos económicos, sociológicos, en términos químicos, físicos, ¿no? En los términos de la ciencia dura, sino en saber, en desarrollar y en explicar cómo acontece este proceso de conformación de la realidad en su conjunto, ¿no? Es decir, en la realidad existen estructuras fundamentales, estructuras esenciales que nos dice Hegel es posible conocer, ¿no? Para esto Hegel tiene que emprender toda una tarea
que, digamos, se enmarca dentro de un proceso o de un desarrollo conceptual, racional, ¿no? Y dice, bueno, es posible conocerlo, ¿no? Bueno, entonces, pues como aquí, ¿no? Es un seminario en torno a la filosofía de la ciencia, y la ciencia, digamos, por definición, implica el conocimiento, o tiene la pretensión de ser un conocimiento verdadero, pues tendríamos que hablar también un poco de la verdad, ¿no? Bueno, la verdad, digamos, la episteme o la ciencia en este sentido, que es un conocimiento con verdad, se opone o se contrapone a lo que vendría a ser la doxa, ¿no? La opinión, lo que, digamos, los lugares comunes que normalmente, con los cuales normalmente nos expresamos y, digamos, tenemos relación con el mundo práctico utilitario, ¿no? La episteme o la ciencia vendría pues a oponerse o a ser, digamos, un discurso que sobrepasa o intenta trascender, digamos, esta forma de representarse las cosas que se engendran en lo práctico utilitario, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El dinero, ¿no? Dinero, pues todo el mundo lo usa, ¿no? Lo usamos, ¿no? En nuestras relaciones cotidianas, pero cuando nos preguntan, bueno, ¿qué es el dinero? ¿No? Preguntarse por qué es el dinero, que más allá, digamos, de la representación que nos hacemos en la práctica cotidiana, pues implica todo un proceso de elaboración y de estructuración conceptual racional para dar cuenta de lo que es el dinero, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, ¿no? Y así con cada, digamos, elemento de la realidad, o la realidad ya en su conjunto como tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la ciencia en este sentido, la episteme en este sentido, de dar cuenta de lo que es, de la realidad, de la totalidad de lo real, también se opone como discurso al discurso de la técnica, ¿no? Al discurso de la tecné, ¿no? Esta definición de tecné clásica como este saber hacer, ¿no? Un saber hacer que pues implica así la manipulabilidad, ¿no? Vamos a decirlo así, o digamos, la manipulación pues de los objetos prácticos, pero no se sabe bien a bien por qué, hacia dónde, ¿no? Qué sentido, ¿no? ¿Por qué por ahí, por qué por allí no, ¿no? O sea, digamos, ya enmarcados en una trama cultural y social, pues la técnica no viene pues a decirnos, ¿no? A decirnos por qué se efectúa o se operativiza de esta manera, ¿no? Bien, digamos, la ciencia en este sentido pues se contrapone a la doxa, a la opinión, ¿no? A los lugares comunes, a las representaciones que nos hacemos en el día a día, y también se opone pues a la tecné como esta forma de saber hacer, ¿no? Bueno, en Hegel la verdad, ¿no? Nos dice es el todo, ¿no? La verdad, o como lo traduce también Manuel Sacristán, la verdad es lo completo. Y esto nos lo dice Hegel porque Hegel está partiendo de las premisas de que la realidad en su conjunto es estructurada, dice él, por el sujeto, ¿no? Hay una cita muy importante que siempre se trae a colación, pero que, digamos, sintetiza de manera, no de manera magistral, pero de manera bastante concreta, cuál es su proyecto, ¿no? Y lo que dice Hegel es que todo depende de que lo verdadero no se aprende y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. La sustancia viva, dice él, es además el ser que es en verdad sujeto, ¿no? Bueno, entonces la objetividad es decir, aquello que, digamos, en lo que vivimos, en lo que estamos, en lo que habitamos, ¿no? Todo el mundo, digamos, en el cual nos encontramos, el lenguaje, las palabras, ¿no? Digamos, los sentimientos, ¿no? La manera en cómo manipulamos los objetos, ¿no? La manera en cómo nos relacionamos con los otros, conforman pues parte de esta objetividad. Y lo que dice Hegel es, momento, ¿no? La objetividad no está ahí dada, ¿no? No es el hecho puro y neutro que está ahí arrojado y el cual se nos presenta a nosotros como simples espectadores, ¿no? Que vamos a desentrañar o que vamos a ver. La objetividad dice, no, la objetividad es conformada por el sujeto, ¿no? Es conformada a partir de todo un proceso que Hegel se dedicará a explicar básicamente o prácticamente en la fenomenología del espíritu, y de la cual, dicho sea de paso, pues Marx hará digamos, más bien retomará ciertas nociones, ciertas categorías, ciertos
ciertas formas de argumentar de Hegel, ¿no? Entonces, pues la sustancia o la objetividad que dice Hegel hay que tomarla como sujeto, es precisamente percatarse, ¿no? O ser consciente de alguna manera de que la realidad es construida intersubjetivamente, ¿no? Es construida por el sujeto, ¿no? En unas, digamos, en una relación, llama Hegel, una relación dialéctica, una relación de negatividad que constantemente está trascendiendo esa objetividad, ¿no? Dice Hegel, a diferencia, por ejemplo, del animal que se apropia de lo meramente natural y satisface su deseo en inmediatez, lo que hace el hombre es interponer mediaciones, ¿no? Interpone un instrumento, interpone incluso un proyecto, ¿no? Y de esta manera va reconfigurando y va transnaturalizando a la naturaleza misma, ¿no? Le dota de un sentido, la transforma, la maneja, la manipula, y en esa transformación y en esta manipulación crea toda una realidad con sentido, una realidad, digamos, que es constitutiva y correlativa de la subjetividad que la crea. Bueno, una de las cuestiones importantes en este argumento es que la verdad, dice Hegel, no es una proposición meramente, ¿no? Cuando yo digo el árbol es verde, dice, bueno, eso es una verdad, puede ser, pero es una verdad muy pobre, muy abstracta, una verdad que necesita, digamos, contextualizarse en un espacio más amplio de significado, en un espacio donde se pueda dar cuenta no solo del árbol, o no solamente de los enunciados protocolares que enuncian la realidad o la verdad de una cosa, sino que hay que configurarlo como un sistema en el cual sea posible dar cuenta, pues, de las estructuras que están siendo, digamos, creadas, autocreadas por el sujeto, ¿no? Dice Hegel, ¿no? Voy a hacer una breve cita, ¿no? Dice sobre la verdad, ¿no? Debe afirmarse que la verdad no es una moneda acuñada que pueda entregarse y recibirse sin más, tal y como es, ¿no? Esto, digamos, dentro de la postura filosófica de Hegel, quiere decir que para dar cuenta de lo real hay que ir a la cosa misma, ¿no? E ir a la cosa misma implica abordarla conceptualmente, racionalmente y dar cuenta de ella, ¿no? No es, pues, digamos, a través de la intuición, no es a través de el sentimiento cómo se puede dar cuenta de la realidad, no es a partir de un desarrollo conceptual que el mismo espíritu, dice Hegel, tiene esta palabra que es el espíritu, que, digamos, en ciertas interpretaciones pues tiene un sesgo bastante teológico, religioso, pero dentro, digamos, del campo semántico en el cual Hegel se está manejando, pues el espíritu tiene sentidos muy concretos y específicos, ¿no? Bueno, digamos que la posibilidad, pues, de conocer racionalmente el mundo y dar cuenta de él, en Hegel tiene, pues, o vamos a decirlo así más bien, ¿no? En Hegel el proyecto teórico, el proyecto académico, bueno, no académico, pero sí el proyecto teórico que está persiguiendo o que proyecta es precisamente dar cuenta de la realidad en su totalidad, no dar simplemente cuenta de la realidad en tanto que sistema estructurado físicamente o sistema estructurado biológicamente, sino dar cuenta de cómo se autogenera la misma realidad dentro de su inmanencia. Esto va a ser muy importante porque enmarcados ya dentro de un proyecto político, emancipatorio o emancipativo, como es el caso de Marx, pues tiene mucho sentido saber cómo se estructura la realidad, saber cómo opera y se autoconstituye la realidad a partir de esta relación sujeto-objeto para poder transformarla. De otra manera no se puede, ¿no? De otra manera se podrán dar palos de ciego, se podrán apuntar hacia objetivos que digamos, revierten esta práctica o esta actividad en contra de los mismos intereses u objetivos que se ha trazado el sujeto para transformar la realidad encaminado hacia un proyecto, ¿no? Entonces, lo importante
en este sentido es que se puede dar razón, se puede conocer conceptualmente y racionalmente la realidad, y en ese sentido se puede transformar, ¿no? Claro, en Marx, que es, digamos, ¿cómo decirlo? Pues el que se enmarca dentro de un proyecto teórico específicamente revolucionario, tiene mucho sentido, porque digamos, lo que le interesa a Marx sí también es conocer la realidad, ¿no? Pero conocer la realidad en su configuración específicamente capitalista, que es parte del proyecto que tiene Marx al hacer la crítica a la economía política, ¿no? Marx, cuando escribe El Capital, ¿no?, que es un trabajo de más de 30 años, tiene ese objetivo, ¿no? Tiene el objetivo de dar cuenta críticamente de la configuración burguesa de la sociedad, ¿no? Es decir, en el caso de Marx, hace énfasis sobre todo en esta forma de estructurar la relación sujeto-objeto, la relación sujeto-naturaleza, digamos, hace, digamos, una radiografía para poder explicar cómo acontece el proceso de explotación, cómo acontece el proceso de subordinación de la naturaleza y de la sociedad, y en ese sentido, pues, dice, bueno, es posible conocer la realidad, por lo tanto es posible transformarla. ¿Por qué? Porque los mismos sujetos, los mismos humanos han producido esa objetividad, han producido esa realidad, y por lo tanto es posible transformarla, ¿no? No es el caso del positivismo, ¿no?, que sostiene que la objetividad está ahí aparte de nosotros, ¿no? Está, como decía, ¿no?, los expedientes X, ¿no?, la verdad está ahí afuera, ¿no? Pues no es que está allá afuera ya dada, ¿no? La verdad es precisamente un proceso autoconstitutivo de la objetividad, en la cual hay una relación, vamos a decirlo así, como dice Marx, metabólica entre el hombre y la naturaleza, donde configura proyectos, ¿no? Y ese proyecto, digamos, es precisamente, en un sentido crítico revolucionario, de lo que va, digamos, a exponer, a desarrollar y a exponer Marx, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad, pues, de conocer la totalidad de lo real, y en este sentido específico conocer la estructura de las relaciones que producen dicha objetividad en el caso de Marx, es muy importante en ese sentido, ¿no? Es decir, hay explotación, hay opresión, ¿no? Hay depredación de la naturaleza, ¿no? Hay sometimiento, ¿no? Frente a eso, ¿cómo se responde? ¿No? Frente a eso, ¿cómo se responde? Simplemente con el sentimiento, simplemente con, digamos, la respuesta que emana de la mera emoción del sentimiento, o se puede también responder estructurando toda esa, digamos, todas esas formas opresivas, estructurándolas no solamente discursivas. Claro, hay que hacerlo, ¿no? Hay que pensar cómo está estructurada la realidad, hay que pensar cómo se explota, hay que pensar cómo se está subordinando al hombre, a la naturaleza, hay que pensarlo, pero hay que pensarlo de manera crítica, que es la propuesta de Marx, ¿no? Y aquí, digamos, Bolívar Echeverría, ¿no?, es quien define al pensamiento de Marx, ¿no?, al materialismo de Marx, lo llama él como un discurso crítico. Dice Bolívar Echeverría, discurso crítico porque su cientificidad radica en su criticidad, ¿no? Es decir, el discurso crítico de Marx opera sobre la positividad del discurso burgués, que hace apología, ¿no?, constantemente, conceptual y categorialmente, de lo que existe, ¿no? Lo ensalza, ¿no?, hace una apología, lo defiende, lo justifica y lo perpetúa en ese sentido. El discurso de Marx en ese sentido no hace eso, ¿no? El discurso de Marx opera sobre esa positividad, sobre ese discurso ideológico, ¿no?, sobre ese discurso, digamos, falso, ¿no?, y lo pretende desconstruir, pretende, pues, dice Bolívar Echeverría, abolirlo, ¿no? Pero no solamente abolirlo discursivamente, ¿no?, sino abolirlo en su configuración práctica. Y es ahí donde Bolívar Echeverría, siguiendo a Marx, introduce, pues, esta dimensión práctico-comunitaria, la llama él, ¿no? Es decir, frente a la atomización, ¿no?, de los sujetos sociales en la modernidad capitalista, pues se propone la conformación de relaciones sociales comunitarias, ¿no? Bueno, este es un tema bastante amplio, bastante, digamos, con varios matices, con muchos elementos que ahorita no alcanza
digamos, el tiempo de desarrollar, pero decía yo, ¿no? O sea, de alguna manera es una especie de invitación a leer, ¿no? Es una especie de invitación a leer a Marx, en este caso una invitación a leer a Bolívar Echeverry, ¿por qué no también a Hegel, ¿no? No sé, espero haberme, digamos, expresado medianamente un poco claro, ¿no? Pero bueno, es un poco como las ideas que yo quería compartir así muy al vuelo quizá, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, por mi parte sería todo, ¿no? Espero no haberlos cumplido, o por lo menos que se entendiera más o menos por dónde iba la cuestión que quería exponer, y bueno, gracias, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, esta conferencia, esta ponencia que nos ha presentado el compañero, pues en realidad él muy modestamente nos dice que es algo pues así muy general, pero yo creo que nos da idea de la gran importancia que tiene Hegel en el pensamiento filosófico universal, y que de alguna manera pues ha trascendido a través de Marx a las sociedades del mundo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, este tipo de ponencias nos van permitiendo seguir un hilo conductor para tener una idea pues general y compleja también de lo que es la filosofía, y que de alguna manera nos permite un razonamiento más profundo, ¿no? Yo creo que nos van complementando cada uno de los expositores y nos van dejando, digamos, formas de pensamiento que vamos complementando en nuestra formación intelectual también. Sin más preámbulo, tenemos aquí también al compañero de Economía, Alejandro Fernando González Jiménez, con su ponencia La necesidad de un concepto histórico de crisis hacia una epistemología radical para pensar la crisis económica, de la Facultad de Economía de la UNAM. Por favor. Bueno, por principio quisiera agradecer a los organizadores de este espacio por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la debacle económica actual, y al mismo tiempo quisiera agradecer la oportunidad de una vez más compartir la mesa con uno de mis más queridos amigos, que es Iván, quien pues me ha enseñado cosas muy interesantes, como poder aplicar de forma rigurosa los conceptos. Entonces esa es la pretensión, por lo menos, de lo que intento hacer ahora, y en ese sentido me he dedicado a construir una reflexión que aún está en borrador y que pretende aportar unos elementos epistemológicos que nos permitan ponerle orden a la discusión sobre la crisis actual. Según mi punto de vista, lo que sucede actualmente está, vamos a hacerlo así, invadido por un ruido informativo que genera zozobra, que genera ideas, y que en nada ayuda en realidad a la intelección radical y esencial de lo que acontece. En ese sentido, he preparado unas líneas que he titulado sobre la necesidad de pensar la crisis radicalmente, la cual se compone de 3 momentos, y el primero de ellos ya por título, la crisis desde el sentido común. Entonces, sin más, paso a la lectura. Es ya del todo un uso común hablar de la crisis. La escuchamos en el transporte público, en la escuela, en la radio, en los encabezados de todos los periódicos, y al mismo tiempo escuchamos las más variadas opiniones al respecto. No obstante, y aunque no lo sepan, la mayoría de la gente que habla sobre ella siempre se está refiriendo de una manera u otra a una crisis que en este caso es algo más que económica. De esta forma, se ha producido un gran ruido informativo que solo genera zozobra y poco ayuda a aclarar la coyuntura actual. Y es que podemos decir que el tema de la crisis está de moda, pero su esclarecimiento no puede depender de ninguna manera de esta. La crisis por la cual atraviesa nuestra sociedad es una coyuntura que al parecer no tiene parangón, y en tanto que acontecimiento histórico, es decir, concreto, deberá ser explicada en su singularidad. Sin embargo, para que ello sea posible, se tendrá que fijar sus similitudes con otras crisis, así como sus semejanzas con el resto de aquellas situaciones que nos merecen el calificativo de crisis. Es decir, urge contar con un concepto histórico de crisis. Esto es apremiante si consideramos que la crisis, vista desde el sentido común, es un elemento altamente disuasivo para la lucha social.
a través de la cosa crisis, los medios de comunicación se encargan de utilizar todo su potencial informativo para chantajear a la población. El ejemplo más inmediato lo tenemos en el caso griego, donde el discurso hegemónico amaga a la sociedad con desatar la madre de todas las crisis, expresión recogida por el periódico El Economista el 3 de noviembre pasado, si los ciudadanos helenos no aceptan las medidas de castigo al gasto público que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Unión Europea exigen al proletariado griego para otorgar rescates financieros que finalmente solo rescatan a los más ricos a costa de los más pobres. Tal pareciera que la crisis es un elemento de terapia de shock que funciona y funciona muy bien. El mega rescate financiero que obligó al gobierno ultraneoliberal bushiano a habitualmente nacionalizar un gran espectro de su sector financiero, donde la consigna comunismo para los ricos, capitalismo para los pobres, fue apoyada mediáticamente a través de los líderes de opinión que advertían del enorme riesgo que la sociedad del estilo de vida americano corría si tales medidas no eran aplicadas. Desde luego que ninguno de estos think tanks se molestó siquiera en explicar diáfanamente qué es una crisis, lo cual además estuvo acompañado por una artillería pesada que no dejó de informar día tras día de los desplomes financieros en todo el mundo. De tal suerte que la crisis, sea lo que esto signifique, la está pagando el tan y famoso 99% de los potencialmente indignados. Así, la macabra imagen, ya mítica, heredada del crack del 29, de un capitalista arrojándose desde un edificio, es llevada hasta niveles drásticos, pero tristemente reales, donde son los capitalistas los que arrojan desde lo alto de los edificios a la clase trabajadora. Ahora bien, no se nos malinterprete. El hecho de que denunciemos aquí el uso chantajista de la crisis por parte de este saber hegemónico no quiere decir que minimicemos el asunto o que neguemos su existencia misma. Vemos que mientras la terapia de shock continúa, el desplome de los mercados también. El suceso es tan evidente que ha obligado al mismo Fondo Monetario Internacional a corregirse y afirmar que en realidad estamos viviendo la misma crisis desde hace 5 años, lo cual es una confesión de hecho de que no ha habido en realidad en todo este tiempo recuperación efectiva alguna. Y aquí podemos hacer ya una crítica directa a la forma epistemológica con la cual se recibe e incluso se pretende dar explicación de la crisis. Los abanderados del pensamiento hegemónico económico utilizan una metáfora bastante simpática, si lo queremos ver así, acerca de lo que ellos llaman el bull market y el bear market, ¿no? Ellos se estarían refiriendo a esta figura metafórica del ataque de un toro, que como ustedes saben, un toro cuando lanza su cornada pues lo hace desde abajo hacia arriba, y entonces estos hombres dicen que cuando eso sucede pues estamos en una época de boom económico, estamos en una época sí, quizás de especulación, pero que va a la alza. Entonces estamos hablando de mercados que van hacia arriba, y entonces aquí el toro queda visto como un elemento positivo. En contraparte estaría esta otra figura metafórica que utilizan estos hombres, que sería la del bear market, que sería los mercados del oso, que como ustedes saben, cuando un oso ataca, generalmente se para sobre sus patas y lanza el ataque, ¿no? Estaría el mercado yendo hacia la baja. Y así el oso pues tiene entonces la imagen de lo malo, de lo peyorativo, de lo negativo. Lo interesante aquí es que a través de estos eufemismos, de estas metáforas, se trata de dar una explicación de la crisis y se trata de poner un criterio bastante laxo para hablar de una recuperación. Por ejemplo, si los mercados presentan durante 2 o 3 meses un comportamiento que apunte hacia un bull market, los potentados del discurso económico hegemónico dicen que ya se acabó la crisis, ¿no? Que ya estamos saliendo de la crisis, entonces estamos entrando en una nueva crisis, y en general hacen que lo que está sucediendo se vuelva bastante confuso. Para ellos estaríamos hablando ya de muchas crisis, salimos de una y entramos a otra, salimos de una y entramos a otra, entonces eso no permite realmente aprender con H lo que está sucediendo de forma radical. Ahí hay repito yo, aquí hay una intencionalidad de generar una confusión teórica que no permita realmente observar lo que sucede.
Pero evidentemente estas metáforas, estos discursos sirven para chantajear a la población, para fundamentar a partir de especulaciones teóricas el miedo en la población, y así que la población entonces pueda recibir estas terapias de shock que implican los famosos rescates financieros. Es más, mientras yo venía para acá revisaba la prensa y veía yo a Sarkozy, ¿no?, hablando en una conferencia de prensa diciendo que tenemos el tiempo en contra, que estamos prácticamente en cuenta regresiva, si la Unión Europea no llega a un acuerdo entonces se va a desatar la madre de todas las crisis, y francamente para el sentido común que escuche este tipo de cosas pues es pánico. Marx, cuando describe esa famosa crisis de la década de los 50, menciona que una de las características de todas las crisis es precisamente el pánico, digamos. Los capitales entran en pánico, los medios de comunicación entran en pánico, pero aquí habría que decir que ese pánico es usado, ese pánico no es fortuito, ese pánico tiene una intencionalidad, y esa intencionalidad es la de pegarle a la clase trabajadora para evitar su organización y para evitar entonces buscar salidas alternativas a la crisis. Y en ese sentido valdría la pena mucho recuperar a ese Antonio Negri, no me refiero al Antonio Negri de Imperio, sino me refiero al Antonio Negri de Dominio y Sabotaje, a ese Antonio Negri de la escuela operaria, que teorizó mucho acerca de cómo la crisis es utilizada por parte de la clase burguesa para pegarle a la clase trabajadora. Es decir, la crisis como elemento de lucha de clases. Entonces, vaya, habría que recuperar esas reflexiones. Pero bueno, continúo. Ahora bien, si nos situamos a un nivel de la calle, es decir, a ese nivel que se ha dado por llamar el de la opinión pública, veremos que un sector de la misma no está sorprendido de lo que escucha. Hay quien incluso llega a afirmar que siempre hemos estado en crisis, relegando a esta una dimensión tan lejana que solo se resiente contradictoriamente en la calidad de vida. Esto último, sin embargo, encierra cierto grado de verdad. Si revisamos las notas periodísticas de hace 10 años, veremos que la palabra crisis ocupó en varias ocasiones los encabezados. Si recorremos nuestra mirada a otros 10 años más, comprobaremos la misma situación. Así hasta llegar a los años inmediatamente posteriores a 1973. En efecto, esta misma situación de una crisis perenne permitió que André Gundefrank apuntara a modo de un sui generis consuelo. Cito: para los que empiezan, dice André Gundefrank, aún no os habéis perdido demasiado. La crisis mundial no ha hecho más que comenzar. Pero observemos, esta frase de Gundefrank fue escrita en 1979. Es decir, si le hacemos caso a Gundefrank, estaríamos por lo menos en crisis de hace más de 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no habría, digamos, nada nuevo bajo el sol. En ese sentido, resulta, desde nuestro punto de vista, bastante acertadas las observaciones de Immanuel Bernstein, lanzadas en 1983, en el sentido de que se trata de una crisis de muy largo plazo que él ya veía que se extendería hasta el siglo XXI. Entonces, de lo que estamos viendo, entonces, un periodo de la acumulación capitalista que solamente puede ser observada a partir de un ciclo largo, a partir de un periodo de larga duración, y para eso no es ya suficiente el sentido común. Para poder observar, digamos, en su magnitud esencial la crisis actual, es necesario abandonar esta dimensión de lo que a lo mejor se le llamaría la certeza sensible, ¿no? Habría que abandonar ese nivel de acercarnos a la crisis. Y eso implicaría, desde luego, tratar con un filtro crítico toda la información que nos llega. La gente que comúnmente vivimos en esta cotidianidad, estamos todo el tiempo bombardeados por un ruido informativo que nada esclarece el problema de la crisis. Ahora bien, si pensamos que eso sucede únicamente a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las redes sociales, a nivel de la calle, yo creo que no estamos viendo el problema completo. En realidad, este ruido informativo ha permeado de forma increíble en la misma academia. La misma ciencia económica se encuentra contagiada por este ruido informativo y no atina en dar explicaciones sobre lo que está sucediendo. Será por esa razón, quizás, que ante la debacle económica del 2008, la misma reina de Inglaterra, y esta es una anécdota ya muy famosa, se preguntó por qué los economistas no habían podido predecir la debacle económica. Y no solamente se preguntó Su Majestad estas interrogantes, sino que ella misma se dirigió
a la London School of Economics para espetar directamente a los economistas y preguntarles por qué no habían predicho la debacle económica. ¿De acuerdo? Y ustedes podrán checar la respuesta que los economistas de la London School le dieron a la reina Isabel. Y si ustedes me lo permiten, voy a citar un breve fragmento de esa respuesta. ¿De acuerdo? Dicen los economistas de la London School: se debió, o sea, su falla, primordialmente, ojo, a una falla de la imaginación colectiva de mucha gente brillante, tanto en este país como a nivel internacional, para comprender los riesgos para el sistema en su conjunto. Fallo en la imaginación colectiva. Desde luego que no denostamos el papel tan importante que la imaginación juega en la resolución y diagnóstico de problemas. Después de todo, pensamos que la consigna de la imaginación al poder sigue siendo válida, ello evidentemente dicho con sarcasmo. Pero engendrarle a la imaginación las fallas de los economistas es francamente, como hace notar Alejandro Nadal, una irresponsabilidad que se escuda en la falta de autocrítica del cuerpo epistemológico de la economía. Habría que revisar todo el cuerpo teórico sobre el cual se para la teoría económica. Es esta la misma razón por la cual ya desde el año 2000 los estudiantes de la Soborna exigían a sus profesores que realmente les enseñaran economía. A este movimiento se le llamó economía post-autista. Fueron los estudiantes, ni siquiera los profesores, los que exigieron a la academia que realmente atendiera asuntos importantes para la vida cotidiana. Y es que para esos estudiantes franceses, la teoría económica es en realidad una visión fragmentada de la realidad que a través de los modelos estudiados reduce la realidad social a su parte más pequeña y simple, aislándola de otros aspectos que influyen y determinan la misma, aderezándolos con una fuerte formalización matemática que busca maquillar científicamente algo que solo sucede en la imaginación. De tal suerte que este movimiento, el posautista, exigió escapar de esta visión que ofrecía conclusiones basadas en mundos imaginarios. Pues como podemos darnos cuenta, este dominio del pensamiento hegemónico no es, desde el punto de vista fortuito, responde a un sentido muy claro, que es el de no poder tener una visión radical de lo que es la crisis. Se habla de la crisis, se usa el concepto de crisis, pero en realidad no tiene contenido. Y la teoría económica puesta en estos términos es incapaz de poder realmente ofrecer esas reflexiones. Ahora, evidentemente que aquí tendríamos que hacer una disertación que por el tiempo y el espacio y por la capacidad de quien habla es imposible hacer ahora, de revisar el pensamiento económico en su completud y poder ver si en realidad hay o no hay trabajos, digámoslo así, que toquen la esencia de la crisis. A mí se me viene a la memoria el trabajo, por ejemplo, de Minsky, este gran, vamos a decirlo así, continuador crítico de Keynes, que trató de teorizar desde la teoría general el problema de la crisis y que fue olvidado en la academia, fue olvidado completamente en la academia. Por lo menos en la Facultad de Economía, que es donde yo me he formado, a Minsky ni siquiera se le menciona, ni siquiera a pie de nota. Es uno de los grandes olvidados. Por otra parte estarían, digamos, todos los análisis de Schumpeter sobre los ciclos económicos, quien realmente toca también el problema de la crisis, pero que finalmente no se le pone la atención necesaria sobre el asunto. Tal pareciera entonces que el problema de la crisis no es importante para los economistas. Si nosotros revisamos actualmente, y es una discusión que en estos momentos se está llevando en la Facultad de Economía, que sería revisar el plan de estudios de esta importante casa de estudios, veríamos que no hay una sola materia que se dedique al estudio y a la reflexión sobre una teoría de la crisis. Los manuales que actualmente se utilizan en la Facultad de Economía, los cuales seguramente ustedes conocen, pero estoy refiriendo al Nicholson, al Mankiw, al Dorbush, a todos esos manuales neoclásicos, no contienen en toda su integridad ni un solo excurso sobre lo que es la crisis. No hay un excurso, un apartado que se detenga a reflexionar sobre este problema. Y son esos manuales
los que los estudiantes se la pasan realizando por lo menos durante 5 años de su vida. Entonces estamos ante un problema verdaderamente epistemológico, ante un verdadero problema de la ciencia y de cómo se enseña la ciencia y cómo se aprende la ciencia. Y ya no hablamos del plan de estudio del posgrado de la Facultad de Economía, porque ahí verdaderamente las cosas son aún más preocupantes. Será por eso que los estudiantes estadounidenses del profesor Mankiw recientemente le escribieron una carta donde le pedían que reflexionara sobre su tratado, que reflexionara sobre la forma en la que él se ha conducido como un elemento de distribución del pensamiento neoclásico. Y ante esa petición, el maestro Mankiw hizo lo que mejor sabe hacer, hizo mutis, no dijo nada, el complot del silencio. Entonces, como pueden ver ustedes, estamos frente a un problema que evidentemente escapa al aula, que evidentemente escapa a la academia, pero que sin embargo puede comenzar a tener su solución aquí. Puede tener su solución en la formación de nuevos economistas, que puede tener su solución en la formación de economistas críticos. Ahora bien, este problema que estoy intentando dibujarles a ustedes de forma muy general, en realidad es un problema que ha estado siendo pensado y reflexionado en los últimos años en toda América Latina. Actualmente podemos localizar en diferentes países como Uruguay, Argentina, Chile, diferentes colectivos que se autodenominan economistas de izquierda. Estos colectivos de economistas de izquierda tratan de proponer medidas de política económica que beneficien realmente a esta gran masa de clase trabajadora y que permitan generar por lo menos un estado de bienestar. Estos economistas de izquierda proponen, entre otras cosas, la nacionalización de los recursos estratégicos, proponen la reactivación de toda una red de seguridad social, es decir, medidas evidentemente necesarias y evidentemente radicales desde el punto de vista de la desmantelación del Estado que significó 30 años de neoliberalismo. Sin embargo, estos economistas de izquierda no están retomando de forma puntual, de forma consciente, una crítica de la economía. No lo están haciendo. Están queriendo sí criticar, sí denunciar, pero desde la economía. Están queriéndolo hacer con el aparato teórico que otorga el enfoque neoclásico. Y desde allí, es nuestra opinión, no es posible construir realmente medidas alternativas. Se requiere, en todo caso, refundalizar la forma en la que hacemos ciencia económica. Ahora bien, este esfuerzo de refuncionalizar o refundar la forma en la que hacemos ciencia económica no es para nada nuevo, y de hecho podríamos decir que ni siquiera empieza con Marx. En realidad yo no diría que a Marx le interesó refundar la ciencia económica, pero sí podemos ver elementos muy importantes, incluso antes del mismo Marx, en lo que se refiere a la crítica de la economía. Por ejemplo, tenemos todo ese trabajo de Sismondi sobre cómo poder hablar de la economía como una alternativa para pensar el presente. Sismondi es quizás el primer economista que se dedicó a hacer una crítica, por ejemplo, al pensamiento dominante de su época, que era Adam Smith. O sea, habría que recuperar a Sismondi, así como hemos recuperado, o deberíamos recuperar a Minsky, también tenemos que recuperar a Sismondi. Sin embargo, tanto Sismondi como Minsky se quedan aún atrapados en el espectro de lo que es la economía.